Un médico reconocido, trayectoria, amplia trayectoria en toda la zona, respetado, muy querido, así que lo recibimos. ¿Cómo anda, Julio? Un abrazo grande, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Suki. ¿Cómo estamos? Bueno, no, hablábamos de llamarte porque se viene el Día Nacional de la Donación de Órganos, el 30 de mayo, y bueno, queríamos también un poco abordar este tema y de la mejor manera dijimos, bueno, llamamos a Julio para lo que significa, todo lo que tengas ganas de contarnos, referidos a la donación de órganos en Argentina hoy, ¿no? Y bueno, todo lo que sea pertinente y también proponer a la gente la donación, ¿no? Sí, bueno, esto de la donación de órganos es un tema que se viene hablando hace muchos años y hace muchos años dijimos que era el futuro de muchas patologías, la trasplantología, es decir, el trasplante de órganos. Y bueno, así fue, ¿no? En los últimos 30 años o 40 años ha habido un incremento en los trasplantes de órganos macizos e inclusive de otros tipos de órganos, con donaciones cadavéricas y aún en órganos pares con donaciones entre seres vivos relacionados. Así que sí, se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos y creo que mañana se hace creo que hay unas charlas en el planetario que lo organiza la municipalidad, que me llamaron también para ver si podía ir a la mañana, así que discúlpame, pero lo comento ahora por si alguien también está interesado en ir. Está bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, no sé. Te decía de que todos somos todos somos donantes hoy en Argentina, ¿no? ¿Cómo es legalmente? Mira, la ley, en realidad, la ley de Argentina, que es una de las mejores leyes de trasplante del mundo, originalmente empezó a trabajar con una ley de donación de órganos de consentimiento expreso, es decir, vos tenías que decir que eras donante de órgano. Eso se cambió, se intentó cambiar con un plebiscito que nunca se hizo en la época del gobierno, creo que fue del doctor Menem, y después se cambió con una ley que se llama la Ley Justina, que fue la modificación hace algunos años, y ahora el consentimiento es supuesto, es decir, la persona que no dice que no es donante, se supone que es donante. Entonces eso cambió la temática de la ley y cambió digamos, la forma de actuar de la ley, ¿no? Si bien vos sabés que la gente tiene que saber que el dueño del cadáver, una vez que uno fallece, ya deja de ser uno por más voluntad que haya escrito. Los dueños son los deudos, y los deudos en el fondo son los que deciden en realidad. Así que, pero bueno, cambió radicalmente, porque antes inclusive había pacientes NN que podían ser donantes y no eran donantes porque no habían expresado nada, entonces no se podía hacer la donación. Si bien sí, en el fondo se podía, porque la responsabilidad de un paciente del cual tuvo un accidente y nadie sabe quién es, tiene un NN dentro de un hospital, el director del hospital podía hacer la donación, o mejor dicho, debía hacer la donación con intervención judicial, obviamente. Y bueno, ahora directamente, si no hay un antecedente que ese paciente ya transformado en cadáver no haya dicho que no quiere ser donante, es donante de órganos, claro. Es donante potencial. Claro. Bueno, estoy conversando con el doctor Julio Tartaglione en el marco justamente del Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, el 30 de mayo, ¿no? Julio, ¿cómo se determina uno cuando puede, digamos, cuando está
fallece para ser donante, o cuándo se pueden hacer las ablaciones, si no me equivoco el término, para poder así disponer de los órganos, ¿no? En la realidad. Bueno, obviamente que el paciente, para ser un donante, tiene que estar en una unidad de terapia intensiva, donde se hacen los métodos diagnósticos pertinentes para certificar que el paciente dejó de ser un paciente y se transformó en un cadáver. Eso es cuando la persona no tiene más actividad eléctrica cerebral, y sí tiene todavía latido cardíaco, pulso cardíaco, tiene el sistema respiratorio ausente porque está asistido por un respirador, pero el resto de los signos los tiene, pero no tiene ni mecánica respiratoria, ni centro respiratorio que funcione, ni actividad eléctrica cerebral. Y esto se determina con electroencefalograma, que se tiene que hacer en formas comparativas, con 8 electrodos comparativos, con un intervalo de tanto tiempo, tantos minutos, horas, entre uno y otro, o 2 o 3 electroencefalogramas, y si no se puede hacer, se hacen otros métodos de diagnóstico, un potencial evocado o una arteriografía que se ve el stop de la arteria carótida que no está irrigando el cerebro, y eso sí es irreversible. Entonces, de esa forma se hace el diagnóstico de muerte, lo que se conocía al principio como muerte cerebral. Claro. Que en realidad esa es la verdadera muerte. Cuando no hay actividad electrica cerebral, el paciente pasa a ser un cadáver, está muerto. Porque todo lo demás que puede pararse, por ejemplo, un paro cardíaco, puede revertir. Pero cuando la actividad eléctrica cerebral no existe, el paciente ya es irreversible. Está bien. En estos minutos, claro, es donde actúan los coordinadores de trasplante y coordinan la ablación de los órganos, para lo cual, o de hecho todo esto, se hace estudios hematológicos de la sangre del cadáver, y ya se puede empezar la tipificación inmunológica desde acá con la sangre, y se pone en contacto un grupo y un equipo que se llama equipo de ablación de INCUCAI, y además se participa en INCUCAI, donde tiene la lista única de receptores de órganos. Y con eso se pone a funcionar el equipo de ablación, y con la lista única y el estudio inmunológico que tiene, la patente inmunológica que tiene el cadáver, se busca el donante de acuerdo a la compatibilidad del cadáver. Cuando el receptor es un chico, tiene un score o un handicap o un puntaje mayor a un adulto, ya por ser un chico. Y después se hace la selección del receptor, si el receptor está clínicamente apto para recibir el órgano o los órganos, y INCUCAI participa a los centros de trasplante que está este órgano a disposición, y ellos tienen, además lo tiene INCUCAI, el registro de los posibles receptores. Y así se coordina todo para que esos órganos lleguen lo antes posible al receptor. Claro. Hay órganos que pueden esperar hasta 72 horas, como es el caso de los riñones, otros hoy más que antes, porque hay otros métodos para mantener el órgano. El hígado antes era dentro de las 2 horas, 4 horas o 6 horas, ahora se extiende un poco más. El corazón también tiene un poco más de vida antes del implante, pero lo antes que se pueda implantar es mejor, cuanto antes mejor. Eso es en el caso de trasplante de donación de órganos cadavéricos. Y en el caso de donación de órganos pares y entre seres vivos, son entre seres vivos relacionados con sanguíneos. Claro. Y hoy hay donación entre seres vivos no relacionados con sanguíneos, pero son trasplantes cruzados. Un familiar quiere donar el órgano
familiar de él, a una persona, a un familiar, no son compatibles, pero son compatibles con otro receptor. Y el otro receptor tiene un familiar que donaría el órgano y es compatible con el que no era compatible, es cruzado, es como una X, ¿no? Sí. Y entonces se hacen las donaciones. El famoso trasplante cruzado es el que hizo el que falleció hace poco, el periodista Lanata, ¿no? Claro. Pero después los órganos pares, en el caso de riñones, el único que se puede trasplantar, que se llaman órganos blancos, entre seres vivos relacionados o de esta otra metodología. Y el hígado en trasplante parcial, que se puede hacer, generalmente para bebés, ¿no? Para los chicos. Y el resto de los órganos son de cadáveres. Muy bien. Bueno, Julio, la verdad que queríamos conversar con vos y también visibilizar el tema y también, por supuesto, poner a consideración del público y de la audiencia esto que viene una vez tanto, viene en los días como el 30 de mayo, que es el Día Nacional de la Donación de Órganos, y después por algún hecho también de información, que me parece bárbaro que uno lo pueda hacer, y las preguntas que aparecen, ¿no? Así que agradecido, Julio, por tu tiempo, sos muy amable, también en lo personal sé que vos sos un hombre, y lo hago público porque lo has hecho público vos, que tenés un trasplante también, o sea que te has dedicado toda como nefrólogo a esta profesión de la medicina y en algún momento de tu vida tuviste que ser trasplantado también, ¿no? Sí, obvio. Hace 14 años creo que este año van a ser 14 años, ahora en junio, que yo tengo un trasplante de hígado. Así que sí. Estoy dentro de los receptores. Está muy bien. Órganos cadavéricos. Bueno, Julio, agradecidos por tu tiempo, un saludo especial y bueno, ya nos vamos a ver y vas a seguir con nosotros en algún momento con otros temas también de la medicina, lo cual agradecemos y realmente estamos muy orgullosos de tenerte en el programa. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos, un abrazo. Hasta siempre. Ahí estaba el doctor Julio Tartaglione de la ciudad de Trelew, con este marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, el próximo 30 de mayo. En la fecha se conmemora el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público. Bueno, tenemos que ir a la pausa volando, ¿no? Sí. Volando porque estamos con todas las notas y tenemos a Germancito Molina que está con el pipipip, pipipip, pipipip.